Para poder lograr y tener esa libertad y tranquilidad que es vivir como yo quiero, con tiempo, con dinero. Acuérdate que libertad y tranquilidad significa que tengo tiempo y tengo recursos para hacer lo que yo quiera, lo que yo necesite, no quedarme con ganas de algo porque no tengo capital, porque no tengo tiempo, etcétera. Si lo que pretendemos es vivir con libertad y con tranquilidad, y te vuelvo a recordar, al final del día, ¿la vida de qué se trata? La vida no se trata más que de vivirla y vivirla al 100, vivirla hoy. Te he compartido en los últimos días dos puntos que para mí son muy importantes, que me han permitido a mí poder vivir todos los días el presente al 100% con libertad y con tranquilidad. La primera es saber y aceptar el hecho de que somos mortales. Tanto nosotros como las personas que queremos. Tenemos que vivir el presente y estar conscientes de que la persona que más amamos no es eterna y que a lo mejor mañana ya no está. Acuérdate de vivir el presente, saber que no van a estar para siempre, por lo tanto yo tengo que vivir el presente y no aliarme del principal enemigo de nuestros sueños, el principal asesino de nuestros sueños, que es la postergación. También comentamos el día de ayer de no esperar nada de nadie. No estar esperando, pasando por la vida esperando que la gente va a hacer. No, ya lo comenté el día de ayer, puedes ver el video del día de ayer. Hoy te quiero comentar otra cosa que es fundamental para que podamos vivir con esa libertad y tranquilidad. Acuérdate que lo único que yo quiero, yo como Esteban de Gives, yo lo único que yo quiero es que estés consciente de que hay más cosas, que muy probablemente lo que te han dicho no necesariamente es verdad, no necesariamente es lo único y no necesariamente es lo que tú debes de hacer, no necesariamente es el camino que tú tienes que seguir. ¿A qué me refiero? A grandes rasgos. El ser humano, la persona tiene que casarse, tiene que tener hijos, tienes que estudiar, tienes que tener una carrera, tienes que comprarte una casa, muchas cosas como estas que nos las inculcan y nos dicen que eso es lo que hay que hacer, pero ¿por qué? ¿Y según quién? Si no tenemos claro esos puntos, no vamos a poder lograr ir avanzando en todo el proceso, porque una de las áreas principales que hoy te quiero compartir es la importancia de la creatividad, la parte de la curiosidad. El ser humano es curioso por naturaleza, y si yo quiero vivir con esa libertad y tranquilidad, tengo que trabajar en mi curiosidad. ¿Por qué? Porque si yo no le gusto, o si yo no le encuentro el gusto y la pasión a entender las cosas, entender lo que ocurre, entender por qué ocurre y entender para qué ocurre, me voy a perder de un mundo extraordinario. Simplemente voy, acepto, ¿por qué? Pues porque me dijeron. ¿Por qué? Pues porque así decía mi mamá, porque así dijo mi papá, pero no entiendo por qué. Y mientras tú no entiendas por qué, te tengo una mala noticia. Vas a vivir la vida que otros quieren para ti, porque eso es lo que le han dicho a ellos que es lo correcto, porque eso fue lo que aprendieron ellos de sus padres, de sus maestros. Pero ¿quién dice que eso es lo correcto? Si tú te sientes insatisfecho con tu vida, si te sientes criticado, si te sientes que no encajas, si te sientes que no tienes por qué encajar, eso lo que te está diciendo es que estás haciendo un esfuerzo para poder ser algo que no va contigo. Por eso es importante en el tema de hoy la curiosidad, las ganas de entender. El ser humano es curioso por naturaleza. El problema es que nos lo van apagando porque desde chiquitos nos inculcan y nos obligan a decir, es así, porque es así y se acabó. No preguntes, cállate, no cuestiones, ¿para qué? No importa, tú haz esto y tú cúmpleme con esto y estás del otro lado. Pero todos, el ser humano, tenemos eso dentro de nosotros. Nos lo van apagando de pequeños hasta que en algunos casos lo matan. En otros casos siempre se queda esa insatisfacción. Si tú la sientes, yo te invito a que busques y encuentres la pasión por el conocimiento, por entender el porqué de las cosas, por entender el porqué. Te voy a poner un ejemplo muy controversial. Las religiones. Entiende de las religiones. No te digo que las critiques, que creas o que no creas. Entiende por qué nacieron las religiones, en qué momento nacieron las religiones, en qué momento se decidió nuestra alimentación, en qué momento se decidió que tenemos que comprar una casa, en qué momento se decidió que tenemos que casarnos, en qué momento se decidió que tenemos que estudiar 20 años de nuestras vidas para poder hacer algo, para poder generar dinero. ¿En qué momento se deciden esas cosas? No te estoy diciendo que estén mal, te estoy diciendo que ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer eso?
¿Por qué yo tengo que hacerlo de tal manera? ¿Por qué yo tengo? Si te pones a pensar, y te voy a recomendar un libro que se llama El perfil de los genios. Es un autor que hizo una investigación de los hombres más ilustres del siglo pasado y del antepasado. Y fue algo maravilloso las conclusiones a las que yo llegué. Si tú te pones a comprender el por qué y el para qué de las cosas, si ante algo que es una regla inevitable, una regla más bien incuestionable, no te pido que te rebeles ante eso, revélate ante la idea, busca entender, busca comprender el por qué, a ver, por qué se hizo tal cosa, por qué se está haciendo tal cosa, por qué tengo que tener una carrera, por qué tengo que tener un trabajo, por qué no puedo emprender, o por qué tengo que emprender, o por qué tengo que trabajar de lunes a sábado, o por qué, estoy hablando de ideas al azar, estoy generalizando, ¿verdad? No te digo que estén mal, no las critico. Hay unas que no comparto. Y yo tomo mi decisión si quiero hacer eso o no lo quiero hacer, en base a, después de indagar y buscar entender y comprender el por qué, ya tomaré mi mejor decisión. Yo recuerdo mucho a una gran maestra, Beatriz Livas. No sé si aún esté con nosotros, ¿verdad? Pero ella me hacía, cada vez que estábamos hablando de un tema, yo tenía muchas dudas, decía, oye, pero maestra, eso no me cuadra. Y me dijo, bueno, Esteban, hay autores que piensan igual que tú, que también se cuestionaron eso y escribieron estos libros. Y entonces me empezó a abrir la mente y fui a buscar leer gente que había pensado lo mismo que yo. Y se te va abriendo un mundo, descubriendo cosas que dices, caramba, todavía hoy, te hablo que eso fue hace 20 años o poco más. Todavía hoy, temas de esos es gente que son incuestionables y que no es así, y que no existe y que no es la manera porque eso no es así. Y ni siquiera se abren a poder entender y por qué hay personas que lo ven diferente. Yo soy una persona que está convencida de que no es una manera para vivir, no es una manera para pensar, no es una manera para hacer las cosas. Hay muchas maneras. El mundo está lleno de diversidades tan grandes, tan vastas, que tenemos que ser capaces de poder ubicar y ver todas las opciones que hay para nosotros, para entonces yo elegir libremente en base a mi gusto, a mi comodidad, a mi deseo, a lo que yo quiero para mí y lo que yo quiero dar a los demás. Si yo me quedo solo con un camino, una forma, es que para ser alguien en la vida, en un debate que tuve en un programa así era, es que Esteban, ¿por qué dices que la gente no tiene que estudiar? Yo no digo que no tenga que estudiar, yo digo que tiene que estudiar una carrera aquel que tenga una vocación por alguna profesión, pero aquellas otras que no, no. Me decían, no, Esteban, estás equivocado. Y yo, ¿por qué? Porque la gente tiene que estudiar una carrera. Yo le preguntaba, ¿por qué? Me dice, pues porque para que sea alguien en la vida. O sea, si no tienen eso, no van a ser nadie en la vida. Otra vez, eh, la curiosidad es indispensable. Si confías en mí, no te digo que creas todo lo que te digo y que cambies tu manera de creer. No, tu manera de pensar sí y tu manera de analizar sí. Yo te aseguro que en el momento en que empieces a ser curioso y buscar entender, oye, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se hizo aquello? Vas a encontrar respuestas que la gran mayoría de la gente no se hace porque no está permitido. No está permitido que se haga. Cualquier persona, como es mi caso, que hable ante algo, comente sobre un tema diferente, somos mal vistos, somos criticados, juzgados. Y hay personas que ante eso no se aguantan y prefieren ser agachados y seguir siendo una bola de borrego, haciendo lo que los demás dicen, porque no quiero broncas, porque me regaña mi mamá, porque en la escuela, porque en mi trabajo, porque en mi papá. Y entonces no trascendemos. Y lo más importante, por lo cual yo hablo con ustedes, no vivimos. Vivimos lo que otros quieren de nosotros y no lo que tú quieres, porque ni siquiera sabes qué quieres, porque no te dan oportunidad de saberlo, porque estamos acostumbrados a que nos digan cómo deban de ser las cosas. La curiosidad es importante, la curiosidad es indispensable, tú tienes que despertar esa curiosidad en ti, busca entender cuando alguien te diga algo que desconozcas, indaga, pregunta, oye, qué interesante, ¿y por qué? A ver, déjame buscar algún medio, algún artículo de alguien que diga que eso no es verdad, que alguien que piense lo contrario. Y te vas a llenar de un mundo y vas a conocer un mundo diferente y te aseguro que vas a hacer lo que tú quieras y vas a lograr vivir con libertad y con tranquilidad. La curiosidad es indispensable. Apréndela en ti para que se la puedas dar a tus descendientes, a tus hijos.
Si no logramos hacer ese cambio nosotros, no se lo vas a dar a tus hijos. Y lamentablemente tus hijos van a ser una copia tuya. Y van a seguir los mismos miedos, van a seguir los mismos patrones que a ti te inculcaron y que tú, por supuesto, le inculcas a tus hijos. Y entonces nos tardamos muchísimo en evolucionar. Y entonces hay mucha división entre las personas porque hay mucha diferencia. Hay un grupo que piensa de una manera y un grupo enorme, que es la mayoría, que está adoctrinado a un mismo pensamiento. ¿Ok? Gracias por escuchar, déjame tus comentarios y gracias por estar aquí.